Jamendo.com. Jamendo.com. Saludos fraternos a todos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy domingo 27 de febrero del año 2022. Las noticias son terriblemente escandalosas y más que todo sorprendentemente violentas y con un matiz apocalíptico, dicen los noticieros, y efectivamente lo son. Este problema de Rusia con Ucrania y la anexión de los países aliados de Rusia y la anexión de los países aliados de Ucrania. Y el noticiero local de aquí dijo en el entrevistador que tenía una conferencia con alguien en España y dijo que ya huele a una tercera guerra mundial, a una guerra atómica. Una cosa sí debemos de estar nosotros seguros, pero bien seguros, que el Señor no nos permitirá ver juicio ya a la tierra. Una guerra atómica es algo sorprendentemente terrible, pero el Señor nos sacará de este lugar con el arrebatamiento de la iglesia. Por favor, vea Una esperanza viva en primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 3. Una esperanza viva. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, allá arriba, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, hermano, en el versículo 3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has dado salvación. Nos regalaste el don de la salvación. Nos hiciste hijos tuyos y nos diste como sello el Espíritu Santo morador en nosotros. Dice en el versículo 4: para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible. ¿Qué querrá decir incorruptible? La herencia incorruptible es, Pedro les estaba diciendo a aquellos cristianos perseguidos, porque estaban en una persecución en el tiempo que Pedro escribió estas epístolas, que ver más allá de las tribulaciones para contemplar su herencia eterna. Hermanos míos, amigos que también nos ven, tenemos una herencia. Todo aquel que ha nacido de nuevo y que cree en el Señor Jesucristo, lo recibió, nos dio las arras que es del Espíritu Santo, que es la garantía de que Él nos llevará y volverá por nosotros. Entonces, herencia incorruptible es aquel gozo, aquella justicia, aquella paz, aquella perfección de la presencia de Dios, la compañía gloriosa de Cristo, las recompensas y todo lo demás que Dios
ha planificado es la herencia celestial del cristiano. Todo eso ya lo tiene Dios preparado para nosotros. Incorruptible. La herencia que nos da Dios ya nos dio, ya somos herederos. No está sujeta a corrupción ni puede deteriorarse en absoluto. O sea, eso es una verdad y es una realidad que no la vemos, pero sabemos que está allá. Entonces, solo cuando estemos con Él la vamos a comprobar. Entonces, la palabra que aquí emplea Pedro es una palabra para detonar que algo que no ha sido tocado, algo que no puede ser corrompido, pues no puede ser dañado, no puede ser degradado, no puede ser desgastado. Una herencia también incontaminada. Esta palabra describe algo que no ha sido manchado por el mal, o sea, incontaminada, no está contaminada. La herencia del cristiano contrasta por completo con cualquier herencia terrenal que es susceptible a ser corrompida y contaminada. O sea que ustedes saben que las herencias, tantos juicios que se oyen y cosas así, hay alguien que quitó una parte, puso otra parte, puso una cifra, quitó otra cifra, tantas cosas. Entonces está contaminada. Inmarcesible. ¿Qué quiere decir inmarcesible? Es decir, que no se desvanece. O sea, la herencia que tenemos no es que ya nos dijo el Señor y ya estuvo. No. Allá está, permanece, no se desvanece. Como un ejemplo, como sucede con las flores, que se marchitan y se deterioran. O sea, nuestra herencia no es inmarcesible, es inmarcesible. No se marchita, pues no se desvanece, no se termina. Mientras que las herencias terrenales van a desvanecerse por completo, se terminan. Si es de millones, se terminan los millones, o se los desgastan y todo eso. La herencia eterna de nosotros los cristianos no tiene elementos corruptibles. Así que esa es, hermano, en el versículo 4. Versículo 5. Que sois, dice, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, el poder de Dios, somos guardados. El poder supremo, la omnisciencia, la omnipotencia y la soberanía de Dios, no solo guardan la herencia que acabamos de hablar, sino que mantienen seguro y firme al creyente. Estamos seguros, hermanos, que vamos a recibir esa herencia, que vamos a estar allá arriba recibiendo la herencia, que el Señor nos lo prometió, que el Señor nos lo dio en Efesios 1 del versículo 13 al 14, y que nos dejó la garantía del Espíritu Santo para que cuando sea el arrebatamiento nos vayamos a recibir galardones, a estar en las bodas del Cordero y a ser coherederos con Cristo en aquella eternidad. Entonces, el cristiano tiene que estar firme y seguro. Nadie puede robar el tesoro del cristiano, nadie. Y nadie puede descalificarlo de recibirlo. Hermanos míos, ni el propio Satanás nos puede robar el don de la salvación. Si Dios nos la dio, es cierto. Si Dios escribió nuestro nombre en el libro de la vida, es cierto. Ahora hay algo que debe de tomar en cuenta el cristiano. Esta palabra, esta frase: querido hermano en Cristo Jesús, ¿ha nacido usted de nuevo? Fíjese que no le pregunto, ¿ha recibido a Cristo? Mentira, nosotros no lo recibimos. Cristo nos encontró. Nosotros no lo andábamos buscando. Cristo nos encontró. Nosotros no nos hemos ganado la salvación. Dios nos la dio. Es un don
Ese don es de Dios. ¿Recuerdan cuando Nicodemo visitó al Señor Jesús de noche? Y le dijo cosas espectaculares Nicodemo. Pero el Señor Jesús lo único que le dijo es: te es necesario nacer de nuevo para que puedas recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la garantía del creyente. ¿Has nacido de nuevo, mi querido hermano? Si tienes alguna duda, siempre he recomendado que cada creyente que tiene duda de su salvación entre en el secreto del Señor, o sea, entre a su cuarto, busque un lugar de oración, hable con el Señor y le pregunta: Señor, ¿soy salvo? Si tiene duda, pregúntele, hable con Él. Y Dios no desecha a nadie que le busque. Entonces, si le busca a usted en espíritu y en verdad, el Señor le va a contestar, seguro que sí. Entonces le dice en el versículo 5 que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada, ya sabe, para ser manifestada, para que sea demostrada pues en el tiempo postrero. Mediante la fe, hermano, mediante la fe es la respuesta del cristiano a la elección de Dios, porque Dios nos ha elegido, acabo de explicarlo. Y la convicción del Espíritu Santo que nos da a nosotros convicción por la fe. Pero hasta la fe, la fe es activada por Dios. Además, la fe continua del cristiano en Dios es la evidencia del poder guardador de Dios. En el momento de la salvación, Dios infunde energía, o sea, fuerza a nuestra fe y la preserva hasta el fin. La fe salvadora, hermano, es permanente y nunca muere. Entonces dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Está usted contenta de ser creyente? ¿Está usted contento de que el Señor Dios Todopoderoso, le ha salvado, lo ha escogido, le ha dado salvación? Gloria a Dios, qué alegría. Entonces, si es así, discúlpeme, estamos con el micrófono molestándonos por acá, pero si es así en todo caso, mis hermanos, alegrémonos, pues el Señor nos da esa fe, la fe por medio del Espíritu Santo. Dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si así es, hermano. Pedro enseña que varios principios importantes de las pruebas son: no perduran, las pruebas no van a durar todo el tiempo. También sirve con un propósito definido de parte de Dios, a modo de que nuestra fe sea fuerte y cimentada. Produce tristeza y aflicción, sí es cierto. Algunas veces nos produce tristeza y aflicción, es correcto, sí. Pero dice también que se presentan en varias formas las pruebas, y en el 5 no deberían de reducirnos el gozo de ser cristianos y de ser salvos. Entonces dice en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, esta prueba, el propósito de la prueba de la fe, es que Dios permite las pruebas y consisten en confirmar la realidad de la fe de cada creyente. Pero el beneficio inmediato de esa prueba de fuego es para el creyente más que para Dios. Esa prueba no es así para que Dios, sino que para nosotros
Dios lo está permitiendo para que nos seamos más fuertes y más sólidos. Sí, entonces, si un creyente sale aprobado y no deja de confiar en el Señor, puede estar seguro de que su fe es genuina. Cuando sea manifestado Jesucristo, sí Señor, la revelación o manifestación de Cristo se refiere a su segunda venida, en particular en el tiempo que Él llamará y recompensará a su pueblo redimido. Recuérdese que nosotros vamos allá arriba, una vez arrebatados, a dos eventos bien importantes: a recibir galardones y a las bodas del Cordero. Y ahí de donde vamos a recibir, dice, en particular las recompensas que Dios nos va a dar. Es decir, cuando suceda el arrebatamiento, nos lleva el Señor y estaremos con Él para siempre. Bendito sea Dios que nos dejó su palabra, que nos revela las verdades eternas y nos permiten estar firmes y seguros. ¿No se siente usted seguro? Entonces pídale al Señor que le dé seguridad. Si usted no se siente que su fe es positiva, pídale al Señor que le confirme su fe. Bendiciones por donde quiera que nos ven hoy domingo. Bendiciones. Usted estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.